pero además contribuyes mucho a disminuir lo que es el bulbo de presión, ¿no? Saber esa resistencia precisamente a esa tensión que va a trabajar. Recordamos, concreto trabaja con presión y la varilla trabaja tensión. El concreto es Entonces, resistente para que sea aplastado, sí, tiene mucha exactamente. resistencia. Y la Y varilla impide que ese concreto se separe. va cambiando y va eh, modificándose lo que son los materiales de construcción. Ujú. Van cambiando todos esos materiales de construcción. Entonces, eh, es aventarnos, es empezar a considerar otros materiales, a considerar otros procesos constructivos que nos van ayudando. Hola, ¿no? Y también otra pregunta, tal vez coincidamos en eso. ¿Se mejora todo el terreno y después haces las zanjas para la cimentación? Sí, ¿Verdad que sí? sí, porque si nosotros hacemos compactaciones ya dejando las zancas y todo eso, no garantizamos la compactación Uniforme. uniforme. Ok. Entonces, siempre es preferible hacer toda la compactación. Se veía como un trabajo doble, pero en Sí. realidad no. ¿Sí? No es un trabajo doble, es un trabajo que se tiene que hacer de esa manera para poder garantizar que exista en toda la superficie esa compactación que vamos a hacer. Y además, por ejemplo, aquí sí, en la región usamos mucho el tepetate. Hay otros Sí, lugares donde utilizan otros materiales. Pero si compactas, haces una plataforma muy sólida, muy dura, luego rascas con una máquina donde va, por ejemplo, si fuera mampostería, si fuera ujú, piedra, ¿no? Pero además contribuyes mucho a disminuir lo que es el bulbo de presión, ¿no? Esa bajada que hace un elemento ujú. que carga en el suelo y que después forma una curva para acá y una curva para acá, que es como va distribuyendo Esa la es carga que la carga que va baja, a tener. ¿no? Ujú. Que va a tener. Entonces, el tepetate tiene la ventaja que al ser un corte a plomo, ese bulbo de presión Baja. desaparece. Ujú. En algunos casos prácticamente Sí, desaparece, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a evitar asentamientos que llamamos diferenciales, sí. ¿sí? Que de repente en algunos lados se nos baja la construcción, Sí, garantizamos esa parte uniforme. se comporta adecuadamente. ¿Sí? Por eso ahorita lo están utilizando mucho para casas habitación y ya no meten, dicen, ya va sin cimientos. La losa de No, se cimentación. lleva una losa de cimentación, ¿no? Pero ya no vemos los cimientos de piedra, ya no vemos las zapatas tan grandes, entonces ya estaba comportándose con una losa de cimentación. ¿Sí? Entonces se hace una plancha y ya estamos excavando prácticamente unas contrataves, Ujú. ¿sí? Que a veces son pequeñas, no tan considerables, pero a veces pensasen las personas que pues no lleva cimentación, ¿no? Pero Es sí otro lleva, es sistema. otro sistema constructivo, ¿sí? Otro sistema constructivo. Es como si estuviéramos parecido a los esquís de alguien que se desliza en la nieve o en el mar. Ujú. Mientras más ancho esa especie de zapato, Ajá, menos se hunde, menos segundo. ¿no? Ujú. Y aquí al prácticamente cubrir toda la superficie de la casa con una losa de cimentación, pues le ayudamos un poquito, digamos, entre comillas, como a flotar Ujú. en el terreno, ¿no? Y en terrenos que son muy aguados, pues es muy importante tener en Sí. cuenta esto, ¿no? Y es fundamental ahí hacer la compactación y Sí, claro. garantizar y hacer las pruebas de compactación, garantizándolas. Eh, me ha tocado igual ir a ver casas habitaciones que pues están totalmente nuevas, ¿no? Y están agrietándose. Y prácticamente el cliente dice, pues, ¿qué hago? Pues es que no es la construcción, está bien. Sí cumple estructuralmente, los cimientos, las columnas, los muros están cumpliendo, pero el suelo no. ¿Sí? Y si el suelo no tuvo una compactación, pues vamos a tener esos asentamientos considerables. ¿Sí? Las, tal vez me equivoque, pero me parece que aún no son obligatorias las pruebas de estudio de mecánica de suelos para Eh, casas habitación. para casa habitación, pues va a depender del reglamento que nos diga si necesitamos un DRO o no, ¿sí? Y el DRO no lo va a pedir.
Pero en el reglamento si no está. No está estipulado, pero si te piden ya arriba, si son casas pequeñas, no te va a pedir, no te van a pedir, Sí. ¿sí? Ya Lo- estamos hablando construcciones, este, arriba de 150 metros cuadrados, ya te están pidiendo de arreo, Ujú. ¿sí? No, Entonces, en 50 y tantos en adelante. 50 y tantos. Ajá. Entonces, a partir de ahí deberían de haber, Deberíamos de pedirlo. deberían de pedir, ¿no? Aunque sea va a ser un terreno pequeño, ¿sí? En dado caso, la mínima de 50 y tantos Ah, metros cuadrados, ajá. al menos una prueba se tiene que hacer, ¿no? Ahora, veíamos que los costos. Una prueba de mecánica de suelos, ¿cuál es el menú básico para una prueba así? Esa más o menos anda de una extracción a pozo a cielo abierto, Ujú. pues alrededor de unos 15 a 18 mil pesos. Ah, caray, Sí, ese sí una es muestra. una muestra, ese sí es Sí. más caro. Por eso se hace menos, Pero, ¿no? pero ahora, ¿para qué nos sirve? Pues Durante el proyecto. ahí garantizamos, es fundamental. Más bien ahí el estructurista tendría que pedirlo fundamentalmente, ¿no? Ujú. Pero, ajá, Este, pero para qué, o sea, quisiera que nos platicaras para qué le sirve el estructurista. es que ahí vas a ver la resistencia que tiene el suelo Ujú. contra pues, el peso que vamos a tener de nuestro edificio. Sí, Y ahí nos va a garantizar para la cimentación que le vamos a sirve para proponer, diseñar su ¿sí? cimentación. Para diseñar, Y ahí esos 15,000 pesos, si son bien adecuados, bien sí, utilizados, se diluyen. sí, sí, claro, Y entonces se vuelve en una solución económica. sí, No nos pasamos de sí, no, no, cimiento, no. No, ¿no? porque una reestructuración de No, una casa no, no, habitación, no, no. pues Son palabras mayores, son son costos palabras muy mayores, son altos, ¿no? costos elevados. Y además un problema muy serio, Sí, hasta entonces, legal. eh, eh, es la parte que ojalá les sirva a todas estas pláticas a los clientes, a los dueños que van a construir, eh, Sí, que lo consideren, ¿no? Que lo vean como no un gasto, sino como el pequeño seguro que le dan a su casa, ¿no? A su habitación. claro, y que yo quisiera reforzar esto insistiendo en que hay que hacer un buen proyecto. Ujú. Hay que hacer un buen proyecto donde si tú cobras, eh, por poner un ejemplo burdo, 100 pesos, no puede ser que alguien te haga un proyecto en 10 pesos. No puede ser, o sea, la proporción a veces con que me he encontrado me parece absurda y en algunos casos le he dicho a alguna persona, ¿sabes qué? Ni siquiera el cálculo estructural me cuesta esto, ¿no? Sí, ¿no? Este, aquí también quisiera aprovechar para decir, llamamos proyecto a veces a un plano o a veces 20 planos, Sí, ¿no? Y curiosamente, mientras más dinero se le destine a la planeación, que finalmente es toda esta parte, más económica va a ser la obra, va a sí, tener mejores resultados en muchísimas cosas. Vamos a hablar después en un programa de esto en específico. Pero entonces, esa parte de la planeación también incluye las pruebas, por ejemplo, de mecánica de suelos, para que el calculista determine qué cimientos les sirven más a esa casa sí, y que además sean más económicos, sí, sí, ¿no? y que sean los adecuados. Que sean los Que sean los adecuados. adecuados, porque regresamos a la parte de los maestros albañiles, con todo el respeto a los maestros, Sí, claro. pero a veces dicen, no, pues tu cementación está muy grande, Está muy está sobrada. muy sobrada, con esta cumple, pero nosotros con una mecánica de suelos, que el estructurista la vea, la tenga, ¿sí? Pues con eso va a garantizar que está diseñando una cimentación, está diseñando una estructura adecuada al suelo, ¿sí? Adecuada a la edificación que va a necesitar. Y no nada más como, bueno, pues ahí, ahí se va, ¿no? Como decimos burdamente, ¿no? Hay muchos estructuristas que por las zonas o por los Ujú. espacios dicen, bueno, pues no es que si la quieres hacer adelante, si no, bueno, pues esta es una zona de esta manera que no es necesario llegar a ser, ¿no? Entonces, por eso a veces no la solicitan o no la solicitamos. O han trabajado varios proyectos en esa zona y Sí, tienen esos testigos sí, que les permite tener información sobre la cual dicen, pues, el suelo se va a comportar igual que en estas otras casas, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, pues con eso nos ayuda bastante indudablemente la prueba de mecánica de suelos, ¿no? Sí. Entonces, y también, pues no dejarla de lado,
no dejarla de lado porque podemos pagar las consecuencias Sí, son muy de no altas. hacerla, ¿no? De no hacerla. Y cada vez creo que van a ser mayores, porque también el cambio climático está generando de pronto fenómenos que no esperábamos en intensidad, en frecuencia, en el, el tiempo del año donde se presentan, o la estación del año donde se presentan, pero también de pronto tenemos sismos inesperados, ¿no? ¿Sí? Hay un arquitecto, Pachuca, Rodolfo, ay, se me olvida su nombre, y también quiero invitarlo para que platiquemos de algunos temas. Que después del sismo del 17, nos encontramos verificando algunos edificios aquí en Tulancingo, en Santiago, en Acasochitlán. Y teníamos muchos años sin vernos. Ya después nos volvimos a frecuentar. Y en una de las pláticas, porque él también trabaja, él es arquitecto, tiene una maestría en estructuras de la UNAM y trabaja en México y en Pachuca. Y él me dijo algo que no se me ha olvidado. Me dijo, el sismo del 17 demostró que la parte sur del estado de Hidalgo, donde está también Tulancingo, Pachuca, etcétera, se está comportando de igual manera en algunas zonas como la colonia Roma de México. Y me comentó, la cimentación de mampostería tenemos que dejarla a un lado, porque es mucho más sensible a los No, no. movimientos sísmicos que la de concreto, ¿no? Entonces, ahorita que hablamos de los estudios de mecánica de suelos, también le aportan información al calculista para que Sí, tenga en cuenta esto, ¿no? Eh, y que algo importante, como tú dijiste, para todos los maestros, pues nuestros respetos, ¿no? Hay muy responsables sí, y están los del otro extremo, ¿no? Y de pronto, algo que también tienen que entender los propietarios es que cuando nosotros firmamos una licencia, estamos asumiendo una responsiva. sí, Y cuando el maestro o el propietario modifican esas condiciones, nosotros debemos retirar nuestra responsiva, sí, porque vamos a... las características del diseño se alteran y de todas maneras seguimos siendo responsables si no retiramos nuestra responsiva, ¿no? ujú, Y eso puede traer problemas muy, muy serios. Yo creo que a algunos ya nos ha pasado que decimos, esto tiene que ser así, lo están haciendo de otra manera, sí, mejor no. recojo mis canicas y ya no juego, Sí, porque si no voy a ver envuelto en un problema muy serio, ¿no? Y es algo sí, que también es importantísimo, en algún momento dado hablaremos de las responsivas, todo lo que implican y es realmente muy complejo y muy preocupante por lo que yo veo que está ocurriendo cada vez más, ¿no? Hemos hablado de las pruebas en términos generales de concreto, de los terrenos, de las varillas. Nos falta platicar de las varillas. ¿Qué nos cuentas? también se hacen esas pruebas, atención. Hay O sea, muchas se, pruebas se estiran, ¿no? que se le hacen a las varillas, pero la básica es la prueba de tensión, ¿no? Ujú. Saber esa resistencia precisamente a esa tensión que va a trabajar. Recordamos, concreto trabaja con presión y la varilla trabaja tensión. El concreto es Entonces, resistente para que sea aplastado, sí, tiene mucha exactamente. resistencia. Y la Y varilla impide que ese concreto se separe, se separa, ¿sí? entonces por eso ahí entra lo que es la varilla, a esa Ujú. tensión. Entonces también se hacen esas pruebas básicas a las varillas, que se hacen muy poco, Sí, ¿sí? O sea, difícilmente, hablando desde casa habitación, pues no van a hacer son las que una menos prueba, son las hacen. que menos hacen, ¿Y para ¿sí? qué nos sirve hacer una prueba de varillas? Es que yo siempre digo, aunque sea en casa habitación, podemos hacer pruebas, ahí sí podemos hacer una prueba este, burda en la Ujú. obra, ¿no? ¿Cómo es eso? Pues agarra una varilla y dóblala, ¿sí? Y ahí vamos a ver si se truena inmediatamente, pues casi casi que esa varilla se desecha, ¿no? Está cerrada, Está digamos. cerrada, se le conoce como si está Se cerrada, quiebra. y se quiebra inmediatamente. Hay otra que al momento de doblarla no se quiebra, pero se empieza a escamar, se Ujú. empieza a caerle como escamas, Se ¿sí? Se despelleja. despelleja. Entonces también esa varilla no es muy garantizada, ¿sí? Entonces es cuando tenemos que decir, no, pues cambiemos este material, ¿no? Entonces esas pruebas cuando a veces el maestro nos dice, no, pues sí viene muy aseada y se Ujú. está rompiendo, ¿no? Y se rompió una o se rompieron dos, no pasa nada, pero si estamos hablando que esa varilla es un lote,
pues tendrá, ese mismo problema lo van a tener todos los demás. Entonces sí es un problema también para la construcción. Y esa prueba la podemos hacer pues, en obra, ¿no? Ujú. Esa no nos cuesta. Que no se Que desescame, no se escame, que no se que no se quiebre. quiebre inmediatamente, ¿Alguna otra que ¿no? podemos hacer en obra? Pues no, ahí nada más es cuestión de verificar que sí venga pues el calibre, que venga de una empresa reconocida, ¿sí? Eh, nada más ahí son cuestiones nada más físicas o visuales que podemos saber, porque a todos nos ha llegado Bahía, la tonelada a 5,000 pesos y pues que no es garantizable, ¿no? O sea, no es que digas de dónde viene la bahía. Sin decir marcas, ¿te has dado cuenta en las marcas de las varillas, algunas marcas son más confiables que otras? Pues no me ha tocado a mí, ¿eh? No, no, ¿Y no no, has escuchado algo así que diga, es no. que hemos revisado 5 o 100 varillas de esta marca y de igual otras marcas y nos damos cuenta que la que sí cumple es esto? No, la verdad yo no he podido hacer me gustaría hacer esa control de calidad hacia las marcas, pero no lo he hecho. Sin embargo, por ejemplo, las que son marcas reconocidas, pues manejan un control de calidad Ujú. que no les conviene, este, pues que sus bahías no cumplan, ¿no? ¿Tenemos importación de varilla? Sí, tenemos importación de bahía. ¿Y es mejor la nacional que la importada? Pues no he hecho esas pruebas, le digo, pero no, deben de estar cumpliendo. Y si está siendo importada, pues está en un Bueno, control de también alguna calidad. vez importamos varilla radioactiva, ¿no? Sí, Este, entonces, ahí nos engañaron a todos y generaron un gran problema. sí, sí, sí. Pero normalmente tienen que estar garantizando las normas, ¿no? Hay pruebas, hay normativa que es Ujú. específicamente para producto, ¿sí? Sí. Hablándose de un cemento, ¿sí? De un cemento, pues hay una normativa que garantiza igual la calidad del cemento. Y sin hablar de marcas, ¿todos los cementos son iguales? Es la pregunta que siempre nos hacen los ¿Verdad clientes que y no? todos. Este, pero pues, todos deben de garantizar una cierta control de calidad. Sin embargo, siempre nos vamos a inclinar por uno porque nos gusta más cómo su manejabilidad, Ujú. cómo podemos trabajarlo, cómo el secado, hablando de cementos y todo eso, ¿no? Por eso a veces nos inclinamos por uno. Todos deben de garantizar un control de calidad, ¿sí? Si se fijan en las bolsas de los cementos, viene ahí la norma que ¿Para está qué cumpliendo. cumplen? La norma que está cumpliendo, ahí viene, ¿sí? Entonces ahí podemos, al menos ahí nos dicen que están cumpliendo con esa normativa, Ujú. ¿sí? Y el que ellos tengan o que el saco tenga esa normativa o ese impreso ahí es porque tienen el permiso de poder colocarlo, ¿sí? Se les hacen esas pruebas de calidad. Pero hay productos, digamos, en la varilla y el cemento que tú te has dado cuenta que sobrepasan digamos, el límite inferior, mínimo de una norma, quedan por encima en su Sí, calidad. sí, sí, sí. Sí, sí Sí, los sí, hay. o sea, hay normas, yo no quiero decir marcas, o se puede decir marcas, pero este, Mejor que no, o díganos, les cobramos la publicidad, sí, ¿no? ¿verdad? Pero sí, tanto Cementos Cruz Azul, Cementos Cemex, pues son los que más garantizan esas calidades, ¿no? Tolteca. Pues parte de Cemex, Ah, ya. es parte de Cemex, entonces todas esas, son, confiables, ¿no? O sea, Oye, regresando a las varillas, ¿para qué nos sirve estirar una varilla? Para saber qué. la resistencia, A, igual, a la tensión. a la tensión A la tensión. Estamos hablando aquí, que estamos hablando de un 4,200 kilogramos o centímetro cuadrado en unas. en Y en unas las varillas, otras, grado 42, ¿no? en las otras 6,200. Sí, tenemos alrededor de 6,200. Sí. ¿Sí? Entonces, eh, El Armex, lo que conocemos como el Armex, es 6,200. sí, es Y 6,200, la varilla común, cuatro mil doscientos. Es más, si ahorita lo ven así, pues resiste más una varilla de Armex, ¿sí? y que es muy delgadita Es muy comparada delgadita con una de 3 octavos, comparada con por eso. ejemplo, ¿no? Sí, la Es diferencia, 3,16, ¿no? Creo. sí. Sí, a veces ese es otro, hay muchos temas para que a lo mejor podamos hablar igual más adelante, pero por ejemplo, hay quien les hablas de Armex, igual no quieren. No, 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 ¿cómo vas a hacer mi casa de Armex?
Bueno, tiene sus aplicaciones, Sí, tiene ¿no? sus aplicaciones, Armes y la varilla también, sí, tiene sus aplicaciones, pero hay quien no acepta que se le como coloque la armas, vigueta y bovedilla, ¿no? como la Vigueta Bobadilla. Hace poquito un cliente, todo muy bien, hasta que vio los planos estructurales y dijo, ¿sabes qué? No quiero vigueta y bovedilla. Y hubo que hacer un trabajo complementario para cambiarlo a los Omesizan. Y Ujú. cuando yo le dije, mira, las ventajas que tienes en este son tal, 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 de todas maneras no lo aceptó. Y tenemos también muchos prejuicios seguramente en algunos temas, ¿no? Sí, sí, Sí. sí, le digo, desde el concreto para mezclado, el Armex, Vigueta Bobadilla, o sea, incluso la cimentación, hay quien no te acepta una zapata de concreto armado Ujú. y quiere Y su menos una losa de cimentación, cimentación. y menos una losa de cimentación. Sí, entonces, todavía existen esos prejuicios que no nos adaptamos o no queremos cambiar a lo tradicional, ¿no? Ujú. Y pues, como todo, sigue cambiando, sigue evolucionando lo que es la parte de la construcción, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, esto es muy cambiante, va cambiando y va eh, modificándose lo que son los materiales de construcción. Ujú. Van cambiando todos esos materiales de construcción. Entonces, eh, es aventarnos, es empezar a considerar otros materiales, a considerar otros procesos constructivos que nos van ayudando. Nos van ayudando a economizar, nos van ayudando a tener mejor control de calidad, ¿sí? Una vigueta y bobadilla trae un control de calidad y garantizamos más el control de calidad de nuestras obras, ¿sí? Y un menos peso de la casa en ¿Sí? general, que finalmente la cimentación no necesariamente tendría que ser tan robusta como cuando es una casa mucho más pesada, Uh-huh. ¿no? Pero todo esto es una evolución, ¿no? Donde quizá eh, nos falte todavía saber comunicar mucho esto hacia las personas, ¿no? Sí. Como decíamos, pues, quizá una vez en la vida se tienen estas oportunidades. En la gran mayoría, no ocurre. O se cae en la autoconstrucción, que también es otro problema muy serio, ¿no? Es algo muy, muy importante. Okay. Pues, Paco, ¿algo más que quieras comunicarle a la gente en relación a todo esto que tiene que ver con el control de calidad de estos materiales? Pues nada más que siempre lo consideren, no lo dejen de lado, como clientes, como colegas profesionales Ujú. de este ámbito, eh, que estemos acostumbrados a ya meterlos en nuestros proyectos, ¿no? Sí. Si nosotros garantizamos ese control de calidad en nuestros materiales, control de calidad en obra, control de calidad en colocación de los materiales, vamos a garantizar mejores construcciones en nuestro país, ¿no? En nuestra comunidad, en nuestra localidad o para nosotros mismos, ¿no? Y yo quisiera nuevamente agregar que esto cae en toda esta parte de la planeación, ¿no? Que finalmente es poder llevar a cabo una obra de la mejor manera, ¿no? Y que curiosamente Hidalgo, que tiene no propiamente puntea entre los estados más económicamente más pujantes, sino más bien entre los que estamos más cerca del otro extremo, pues aquí debería ser mucho más importante esta parte de la planeación, ¿no? Porque nuestros recursos son más escasos, Sí. ¿sí? Deberíamos tener mucha más, darle mucha más importancia abordando todos esos aspectos. Y uno de ellos es precisamente, ojalá en la medida de lo posible podamos cambiar estas cosas. Quizá este programa no cambie nada, ¿no? O quizá cambie a una persona, o alguien más al menos lo reflexione. Pues ya eso es un pasito que puede ser útil, ¿no? Que finalmente yo creo que esta información es valiosísima y ojalá nos sirva a todos, ¿no? Todo, con todo lo que nos has platicado, realmente esto es otro mundo, ¿verdad? Es Sí, un mundo sí, sí, enorme. es un mundo enorme de este control de calidad. A mí me fascina, me encanta. Estuve alejado mucho tiempo de eso, pero cuando empecé a meterme y a Sí, me conocerlo y todo eso, acuerdo, ibas a los cursos este, para las normas. es fascinante, ¿no? Sí, Y entre más conoce uno, más se da uno cuenta que no conoce, pero pues es para poder garantizar claro. mejores obras Y más en este mundo, ¿no? económicas, Más porque económicas, curiosamente, mientras mejor hagamos una planeación, la obra es más económica, sí, mientras más completa. Por eso yo quisiera insistir mucho en que no le des a un chavo de 17 años un Ferrari, ¿no? sí. Dásela a un buen piloto,
exacto. ¿Te va a cobrar más? Sí, pero no va a poner en riesgo muchas No, cosas. y el Y va a ser costo, más económico. sí, el costo en la calidad es una milésima parte de lo que nos va a Claro, costar la obra, ¿no? Y claro. es darle y asegurar nuestra obra, nuestra calidad de obra que vamos a entregar, Sí, así es. ¿no? Pues Paco, te agradezco mucho. Ya la gente va a saber dónde buscarte, Sí, ¿no? gracias aquí ¿Dónde igual. te puede buscar la gente? Pues tengo ahí redes sociales igual, se las paso, se Sí, las comparto. no, pues dilas de una vez. Ahí en mi Facebook estoy como Juan Francisco García, no tengo otro Facebook aparte, tengo Juan el Francisco García en Facebook. García Márquez. Ajá. García Márquez. Ah, tiene un apellido ilustre, ¿eh? García Márquez. Sí, ahí pueden localizarme. Tengo la parte del despacho, también ahí como RGI, más arquitectura, que precisamente significa construcción y gestión de ingeniería. Ujú. Entonces, vemos toda esa parte del proyecto y la parte pues, del control de calidad que llevamos ahí, ¿no? No, pues qué bueno. Entonces, ahí me encuentran. Pues Paco, Entonces, muchísimas gracias. Y yo creo que va a ser muy útil esta información gracias para aquí, nosotros. No, gracias, un gracias a ti. gusto, Igualmente, un gracias. gusto para estar acá. Gracias. Pues nos despedimos y nos vemos Hasta el luego. próximo capítulo.